Bienvenidos a una nueva entrega de Vía Tecnológica. Darío Martínez Valle me acompaña y ya ustedes saben que los temas que tratamos aquí son de tecnología y de finanzas personales porque el objetivo es tener una vida que sea cada vez más inteligente. Bienvenido, Darío. Bueno, asimismo, disfrutando mientras se pueda del frío y la buena temperatura que existe en estos días. La verdad es que ha sido un invierno que yo espero que se extienda por lo menos 15 o 20 semanas más. Definitivamente, sí. Bueno. Arrancamos inmediatamente con nuestro segmento de actualidad tecnológica y tenemos varias cosas que comentarles porque, como dijimos la semana anterior, empezaba por esos días Mobile World Congress en Barcelona, y esto es una conferencia que se hace todos los años en esa ciudad en España. Hay varias novedades y empezamos con una compañía que quizás no sea tan conocida, pero que también la mencionamos hace poco. Se trata de HMD. Esta es una compañía finlandesa que durante los últimos 7 años ha estado vendiendo teléfonos bajo el nombre Nokia. Pero ha habido cambios interesantes y, por ejemplo, HMD ahora resulta que significa Human Mobile Devices o dispositivos móviles humanos. Pero esto no fue lo único. A ver, Darío, ¿qué más dijeron? Bueno, para los fanáticos de Barbie, es importante que sepan que esta empresa, HMD, va a estar lanzando en el verano de este año un nuevo teléfono que parece que va a ser muy interesante. Es un teléfono, el Barbie Phone. Las características es que va a ser un flip phone, uno de estos teléfonos que se abren, como los teléfonos de almeja que usábamos antes. ¿Sí? Ahora mismo no se conocen muchas características de lo que va a tener ese teléfono, pero es interesante que ellos están enfocando el Digital Detox, en español sería la desintoxicación digital, como uno de las características que quieren promover con este nuevo aparato, el Barbie Phone, del cual todavía no hay muchos detalles, como digo, pero sabemos que va a ser un aparato lleno de nostalgia. Eso sí tenemos claro. Sí, porque no es solamente la parte de flip phone, que ya de por sí es algo retro, sino que Barbie de por sí es un personaje que trae muchos recuerdos, sobre todo a gente que ya tiene cierta edad, o sea, digámoslo así. No, y a las niñas también, porque la hija pequeña mía todavía. Me imagino que sí. Pero bien, no fue lo único que dijo HMD en este escenario, porque ellos también van a seguir sacando teléfonos Nokia. Esto fue un rumor que hubo reciente de que Nokia quizás iba de salida como marca, pero ellos reafirmaron que no, que van a seguir sacando esto, y viene un modelo retro dentro de los próximos meses. Algo importante también que anunció HMD en este congreso es que van a estar enfocándose en las reparaciones. Para mí esto probablemente es lo más interesante de todos los lanzamientos que hicieron, porque es algo que no vemos, no acostumbramos a ver en los fabricantes. Esto significa que ellos van a facilitar que usted pueda reparar y reparar sus equipos con más facilidad que lo que normalmente es. Los móviles normalmente en nuestro entorno son desechables, básicamente. Si se rompe la pantalla, es prácticamente más costoso volver a cambiar esa pantalla que comprar uno nuevo. Entonces, HMD está apostando a que usted pueda hacer esas reparaciones por sí mismo. Y esto es una tendencia que ellos mismos iniciaron el año pasado cuando se lanzó Nokia G22 en este mismo escenario de MWC. Pero vamos a pasar ahora con otra marca y esta es Honor. Honor estuvo lanzando aquí de manera global el modelo Honor Magic 6 Pro. Y hace un mes que ellos lo lanzaron en su natal China, porque recordemos que este es un fabricante chino. Quizás lo más llamativo aquí es que está combinando inteligencia artificial con un tema también de almacenamiento y de durabilidad en lo que viene siendo la batería. La batería es de 5.600 miliamperios. Y eso significa que vamos a tener un teléfono que, a pesar de que es compacto, va a durarte mucho cuando tú lo estés usando. Yo creo que es la batería más grande que hemos visto en un flagship, por lo menos en este año. Pero no es solamente el tema de batería, también hay uno de los modelos principales de este Magic 6 Pro es que va a tener 1 terabyte de almacenamiento y hasta 16 gigabytes de memoria, o sea, eso es bastante espacio. Definitivamente. Correrá Android 14
Y la cámara es interesante porque no es solamente buena combinación de cámaras traseras, que usualmente son las mejores, sino que también va a tener una cámara de 50 megapíxeles frontal. La cámara de los selfies va a ser una cámara con mucha resolución y definición. Mucha calidad sobre todo. Y recordar también que ellos están poniendo mucho énfasis en la fotografía en movimiento. Y para eso ponen el ejemplo de actividades deportivas donde usualmente la gente está brincando o haciendo algún movimiento. Ellos dicen que el sistema de cámara va a poder captar esto de una manera muy nítida y eso siempre viene muy bien, definitivamente. Y va de la mano con su alianza con Porsche. Definitivamente que sí, que también ahí se vieron los avances. Claro. Vamos a pasar con TCL. Sí, continúa con otro gran fabricante, otro fabricante que hizo grandes anuncios fue TCL, que yo diría que se volvieron locos. Han anunciado en este congreso 7 aparatos para básicamente todas las gamas posibles de usuarios y todos vienen, o bueno, casi todos vienen con la nueva tecnología de NextPaper 3.0. Lo cual es interesantísimo porque hay teléfonos enfocados en gaming, sí, teléfonos enfocados en lectura, o sea que hay prácticamente un teléfono para cualquier uso. Sí, y también entretenimiento y las combinaciones de gente que busca el balance entre trabajo y entretenimiento y juegos. O sea que está todo eso contemplado ahí. No solamente con NextPaper, sino también con 5G. Pero bien, vamos a una breve pausa porque hay más que comentarles en actualidad tecnológica. Bien, estamos de vuelta en Vía Tecnológica, en nuestro segmento de actualidad tecnológica, y hay algo que quizás no mencionaste, yo creo que fue porque es muy feo, pero en este congreso de Mobile Congress, Motorola anunció el Breeze Phone, es el teléfono que usaba básicamente Inspector Gadget. Sí, definitivamente. Un teléfono muy prototipo. Básicamente lo que ellos quieren mostrar es cómo funciona una pantalla totalmente flexible. Ellos mencionan que es basado en cómo funciona la columna vertebral, pero es un aparato bastante raro. Ahora sí. Es sumamente feo, para empezar. Sumamente feo. Yo sabía que te iba a decir eso. Incómodo. Pero bien, vamos a pasar ya a otras noticias. Y mira, esto que voy a mencionar también tiene que ver con ese congreso de MWC, porque Google hizo un anuncio ahí, que tiene que ver con el fiasco que ha sido hasta ahora todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Tú sabes que Google empezó sacando BART, eso fue un desastre porque la demostración como tal fue mala. En marzo del año pasado. Hubo un error feo ahí. Y luego sacaron Gemini a finales del año pasado. Que también tuvo su controversia. Exacto, porque la demostración se determinó que estuvo truqueada para mostrar lo que esto sería capaz de hacer, quizás no ahora, sino en un futuro. O sea, algo ya como mejorado y optimizado. Y no era la idea. Pero bien, ellos hace unas semanas, ellos decidieron cambiarle el nombre a BART y ahora también se llama Gemini, como para poner todo en el mismo sitio. Y desafortunadamente lo que es la generación de imágenes ha probado ser un problema. Porque, ejemplo, tú a ChatGPT, por ejemplo, bueno, a DALL-E, tú le pides que te genere una imagen y le dices cómo la quieres. Y usualmente te da un resultado que va alineado a eso que tú le pides. Aquí hubo ejemplos de personas que pidieron una imagen, por ejemplo, de un soldado alemán en 1943, y esto lo que hizo fue generar una imagen donde había una diversidad racial que no corresponde con el contexto histórico. Que es totalmente imposible. Exactamente. Lo que da es risa. Lo que se dice es que a la hora de desarrollar esta inteligencia artificial en particular, hubo demasiados elementos woke, que es como se le llama a toda esta situación de la inclusión forzada, la diversidad. Eso es lo que se dice, que hubo demasiado de ese elemento y también demasiado hacia la izquierda en lo que viene siendo la mentalidad de quienes estuvieron ahí trabajando esto.
Y eso es un problema. Y se parece mucho a cómo ahora hay una moda de películas que están basadas en asuntos históricos y te quieren poner personajes que no es correcto desde el punto de vista del momento en que se desarrolló esa historia, pero por el tema de la diversidad que ya mencioné, te lo quieren incluir, y también pasa en videojuegos. Tú estás hablando de Cleopatra. Estoy hablando de muchas cosas. No, pero ese me llamó muchísimo la atención, que Cleopatra, una mujer de Macedonia, exacto, en Grecia, resulta que la quieren pintar como que era de facciones africanas, exacto, lo cual es totalmente históricamente incorrecto. Bueno, pues eso estaba pasando con esto, y en el MWC la gente de Google anunció que se retiró este producto momentáneamente para relanzarlo en las próximas semanas. Esperemos que con menos wokeísmo incluido. O sea que podríamos decir que para Google en el Cibao el nombre de Google debería ser Fracas. Más o menos, Fracasai, Fracai. Ajá. Es una cosa terrible, o sea, ellos no han pegado una. Ellos no han pegado una en lo que viene siendo inteligencia artificial, y lamentablemente creo que la tercera quizás no vaya a ser la vencida, pero bueno, vamos a darle el chance de ver qué ocurre. Bueno, pasamos a un poco de noticias que tienen un cierto seguimiento. Recordarán que hace unas semanas hablamos de que Nueva York había declarado las redes sociales como un peligro para la salud mental, específicamente de los jóvenes. Y ahora toca el turno de Florida. El estado de Florida está empujando una legislación que va a prohibir, si se aprueba, va a prohibir que los jóvenes de menos de 16 años tengan acceso a las redes sociales. Esto es un proyecto de ley, es controversial. El propio gobernador de Florida no está de acuerdo por el momento, porque él alega que es más bien a los padres a quienes les toca decidir si sus hijos van o no a estar en redes sociales, lo cual es una posición conservadora, pero a la vez sabemos que muchos muchachos se saltan los controles que los padres ponen sobre ellos. Yo siempre he dicho que es a nosotros que nos tocan este tipo de decisiones y este tipo de normas que se deben poner a los hijos, pero no podemos ignorar que los hijos se saltan muchas cosas, por lo tanto hay que estar muy vigilante con eso. Así mismo es. Y también el alegato de compañías como Meta, que como sabemos es la compañía detrás de Instagram y de Facebook. Ellos se oponen a esta legislación porque ellos dicen que de llevarse a cabo lo que se propone ahí, se requeriría de un control de un tercero que verificaría la edad de las personas. Y ellos dicen que por ahí puede haber una brecha para conseguir información de manera indebida que es potencialmente sensible, o sea, información de la persona, de la identidad, la edad y otros datos, y ellos se agarran de ahí para decir no queremos esa legislación. Eso tiene un punto a su favor, o sea, claro, no lo podemos negar, que ciertamente hay un peligro ahí, pero lamentablemente ellos no tienen tanta calidad moral tampoco. Eso te iba a decir, que es curioso que Meta esté tan preocupado de que no se filtren datos. Exactamente. Bueno, y terminamos con una noticia que empezó siendo mala, pero parece que no lo es tanto. La semana pasada se dio a conocer que la famosa cadena de comida rápida Wendy's estaba proponiéndose hacer algo como lo que hace Uber cuando llueve. Que tú quieres pedir un Uber y de repente te cuesta 200 pesos y cuando comienza el aguacero sube a 600. Ajá. Eso se llama precios dinámicos. Y Wendy's alegadamente estaba anunciando que va a partir del año próximo a tener precios dinámicos en una cantidad de sus establecimientos para vender sus productos dependiendo de la demanda y otros factores que luego se anunciaron. Resulta que ellos dicen ahora, los ejecutivos de Wendy's, el CEO anunció que los malinterpretaron, que no están así. Que realmente no se trata de que van a subir los precios, sino que alegadamente, dice él, lo que estaban era diciendo que en los momentos en donde el restaurante está más despejado, van a ofrecer descuentos. O sea que sí va a ser precios dinámicos, pero hacia la baja, dice él. Eso fue backlash, como le dicen en inglés. Sí, no, tuvo una gran controversia y realmente él tuvo que salir y dar la cara.
A mí me parece también que puede haber sido que estaban tentando las aguas, a ver qué puede pasar con esto. La técnica a mí no me parece que sea descabellada, que la veamos en el futuro cercano con cualquier otro tipo de servicio o producto. O sea que hay que tener cuidado con eso. Definitivamente que sí. Pues bien, llegamos a la parte final de actualidad tecnológica. Quédense ahí porque venimos con Rincón del Experto. Bien, qué bueno que estamos de vuelta en Rincón del Experto, en donde hoy tenemos un invitado que es bastante conocido para la mayoría de las personas del ámbito tecnológico, nuestro querido amigo Mite Nishio, consultor de tecnología, que tiene una gran trayectoria, una amplia trayectoria en muchísimas empresas y rubros de la tecnología, pero que yo lo llamaría el primer influencer tecnológico que tuvimos en la República Dominicana, cuando tú escribías en el Listín Diario, la revista Evasión, creo que era que se llamaba. También recuerdo que tú tuviste varios proyectos con ese medio, y una de las cosas que me gusta recordar es que cuando el señor Leonel Fernández todavía no era presidente, era candidato, tú fuiste el que le instaló el correo electrónico. O sea, su primer correo fue Mite que se lo puso. Sí, porque yo estaba encargado del proyecto comercial de Internet en República Dominicana. Y como estaba dirigiendo todo, y dijeron, el señor Leonel Fernández quiere ser el primer dominicano con Internet. Entonces, en la empresa donde yo estaba, Codetel, dijeron que sí, que le iban a complacer. Y yo, para asegurarme de que eso quedara nítido, fui yo mismo. Excelente. Claro. Mira, sí me gusta que se empiecen este tipo de historias con anécdotas. Claro que sí. Pero tú vienes aclaremos algo. Tú eres de Constanza. Tú eres una persona que viene del interior del país. ¿Cómo te surge esa afición por la tecnología? O sea, por supuesto que hay mucho de tu curiosidad, porque tú tienes raíces también asiáticas, uno sabe que el personaje cuando viene de Asia tiene de mucho interés por tecnología, pero ¿cómo surgió contigo? En Constanza era un pueblo aislado de las telecomunicaciones. Solamente se veía un canal de televisión, Canal 4, y tú te enterabas de la tecnología por eso y por el periódico. Y yo básicamente del periódico me gustaba mucho la cobertura que hacía de los extraterrestres y los ovnis. Yo creo que por ahí empezó, tratando de entender cómo funcionaba el universo y cómo que era posible que volaran los platillos voladores. Entonces, tenía siempre curiosidad por hacer ese tipo de investigaciones. Luego, cuando llego a Santo Domingo a estudiar en la universidad, quizás por suerte o por estar en el momento preciso, conseguí trabajar en Codetel. De ahí aprendí muchísimas cosas porque ellos te enseñaban todo, y dije un día, bueno, yo creo que hay que devolver un poco el conocimiento que uno tiene, porque en los pueblos del interior del país hay gente como yo que viven en sitios aislados y no pueden aprender de las cosas nuevas de la tecnología, en ese tiempo más de las telecomunicaciones, y por eso empecé a tratar de escribir, tratar de dar charlas, tratar de involucrarme en todo lo que fuera difusión tecnológica, yo creo que era. Y así como tú me leías a mí, yo también leía a Rina Familia, que hablaba mucho de inteligencia artificial. También leía al señor Manuel Scott, que escribía también en el periódico sobre tecnología, y eso eran como los referentes que yo tenía en República Dominicana. Y como tú no lo mencionaste, y yo sí me acuerdo de ellos, yo creo que vale la pena decir que siempre hubo gente tratando de escribir de tecnología en los periódicos dominicanos. Pero déjame decirte que Rina estuvo aquí en el programa y justamente trató ese aspecto de su vida, de que ella escribía. Sí. Ella se interesó mucho también desde muy joven en estos temas, y podemos decir que fue la pionera tratando esos temas así de inteligencia artificial. Indiscutiblemente es la pionera, porque ¿sí? En los años 90, cuando nosotros estábamos en otra cosa, menos en inteligencia artificial, ella tenía en la universidad el Centro de Investigación de Inteligencia Artificial, y siempre escribía en el periódico sobre ese tema. Luego, cuando yo estuve en la Cámara TIC,
le hicimos un homenaje reconociendo esa labor que ya tienen por muchos años con la inteligencia artificial. Correcto, una pionera doña Rina, que como dice Rocío, estuvo acá y fue una entrevista memorable, la verdad que sí. Ahora bien, hablemos de transformación digital, que es básicamente en lo que tú has estado toda la vida. Tú has sido parte de los mayores cambios tecnológicos que hemos vivido, tanto en el aspecto de telefonía, porque tú estuviste en varias empresas de telefonía local, así como también ya luego en otras facetas profesionales que tú has tenido. O sea, ¿cómo tú ves la República Dominicana? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Vamos mejor que otros? Sí, eso siempre hay que explicarlo para entender por qué la República Dominicana está en un lugar privilegiado siempre en telecomunicación. Desde el principio, en República Dominicana, las telecomunicaciones fueron privadas. Fue una compañía que se instaló por allá en San Pedro de Macorís, surgió Codetel, y siempre fue de una empresa privada. En el resto de Latinoamérica, las telecomunicaciones fueron gubernamentales. Y ahí llevaban muchos atrasos por la deficiencia misma, ¿verdad?, que tienen el gobierno administrando empresas. Y ellos siempre en Sudamérica, Centroamérica, estaban muy atrás de nosotros en cuestiones tecnológicas. Por eso ustedes ven que aquí fue uno de los primeros sitios donde hubo celular, en 1987, de los primeros sitios donde hubo internet comercial disponible para todo el público, los primeros sitios donde hubo 4G, 5G, porque siempre estamos como un paso adelante. Ahora más o menos se ha nivelado con respecto al resto del mundo, porque ya todas las empresas son privadas en Latinoamérica, ¿verdad? Y casi siempre todo el mundo dispone de la misma tecnología. Yo solamente tener dinero para comprarla. Ya no hay que desarrollar tanto ni inventar tanto. Ya casi todo está inventado. Pero en República Dominicana, si tú ves los índices vamos a decir, de acceso digital, estamos muy bien, de conectividad, estamos muy bien, de capacidad de usar la tecnología, estamos medio. Porque una cosa es tener el acceso a la tecnología y otro darle un buen uso. Ahí estamos en medio, y yo creo que la transformación digital de la República Dominicana me ha sorprendido que se ha dado mucho también en el gobierno, que siempre lo veíamos como la cenicienta. Sin embargo, ahora estamos viendo que incluso instituciones gubernamentales tienen gente más capacitada que otras empresas privadas, porque han logrado captarlo, y podemos tener ejemplos. Por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos tiene gente muy capacitada ahí. Ustedes pueden ver el Indotel, ustedes pueden ver el Banco Central. O sea, hay muchas instituciones que tienen ya una transformación digital avanzada que supera a muchas empresas privadas. Entonces yo creo que en la transformación digital, con respecto a los países que nos quedan vecinos y Latinoamérica, estamos bien, pero si nos comparamos con Estados Unidos, Europa, Asia, por allá, por Japón y Corea, y los países nórdicos, ahí estamos siempre en un lugar medio, como que no podemos salir del medio. ¿Y a qué tú crees que se deba eso? O sea, ya tú mencionaste algunos factores, pero quizás el principal es el hecho de que no necesariamente estamos utilizando estas tecnologías correctamente para sacar el debido provecho. Y ahí puedo poner el ejemplo quizás de ciudades inteligentes, que es un tema que se habla mucho, pero que quizás aquí todavía no lo hemos visto arrancar del todo. ¿Tú dirías que hay más factores a considerar? Sí, como en todo, yo creo que la parte educativa es la que nos está retrasando ahí. Porque en esto de desarrollar nuevas tecnologías se requiere mucha abstracción matemática. Y son materias que nosotros en los índices siempre estamos muy bajos. La gente prefiere estudiar otra cosa que no esté relacionada con tecnología. Tenemos pocas mujeres en tecnología, siempre se está tratando de incentivar. Hay grupos como Mujeres en TIC y Girls in Tech que tratan de que las mujeres se interesen por eso, pero la educación básica dominicana en general adolece, no solamente para tecnología, sino para otras cosas, como por ejemplo las finanzas, todo lo que tenga que ver como con pensamiento abstracto matemático. Sí, aquí hay gente que elige que va a estudiar por la cantidad de cálculo que tenga. Exacto. Si tiene menos cálculo, prefiero esa carrera porque voy a tener que sufrir menos con la matemática, y eso es absurdo, la verdad. Yo no sé si ustedes han podido ver un post que anda por ahí de las cantidades de CEOs originarios de la India. Sí.
Hay muchos. que prácticamente son todos. Google, Ahora mismo Google, el, Microsoft. Yo creo que Apple es el único que tiene uno que sí, no es norteamericano. uno Pero hay como las 20 norteamericano. empresas top de tecnología, todos son originarios de la India o ciudadanos de la India. Y es porque en la India se le da mucho el pensamiento abstracto y se da mucha matemática. Incluso ellos tienen una ciudad que se llama Bangalore, que de ahí salen todos los ingenieros de sistemas del mundo. Entonces ellos siempre están muy avanzados con respecto a todo esto de la tecnología y son desarrolladores de tecnología, mientras nosotros continuamos siendo consumidores de tecnología. O sea que un cambio de mentalidad aquí no vendría nada mal. Pero de la educación básica. Claro, a nivel de educación me refiero. Porque lo que decía Darío es una realidad. Yo vi mucha gente en la universidad que cuando yo le preguntaba ¿qué te motivó a tomar esta carrera? La respuesta tenía que ver, no tiene tanta matemática. O sea, lamentablemente es una realidad que aún sigue sucediendo. Entonces yo creo que la transformación digital en varias empresas grandes sí siempre está evolucionando y sí siempre tienen como objetivo eso. Veo que aquí hay una estrategia nacional de inteligencia artificial que también intenta que el sector privado, el gobierno, las instituciones puedan convertir a la República Dominicana en un hub de tecnología, que incluye lo de la educación e incluye la relación con los otros países, que yo creo que está bien tener por lo menos un norte a donde ir, porque hay países que ni siquiera tienen esa estrategia. Es correcto, y de hecho aquí tuvimos a una persona hablando sobre ese tema, que es del gobierno, sí. Y sí, ellos tienen una visión muy definida. La presentación también se enfocó mucho en ese aspecto de la sinergia, específicamente, no solamente a nivel local, sino, como bien dices, países de la región. En efecto, es una estrategia regional lo que se ha presentado. Sí. Bueno, Mite, tú publicas en tus redes sociales una cantidad de estadísticas, de hallazgos que tienen que ver mucho con el consumo que damos a, por ejemplo, los buscadores, Google y ese tipo de cosas. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? O sea, rápidamente resúmenos esas... ¿qué buscamos los dominicanos? Así como yo quiero difundirte tecnología e informaciones, me doy cuenta que hay muchas informaciones que no están al alcance de todo el público y yo tengo que buscarla en donde sea para poder presentarla. Entonces, yo trato de compartir esto con la gente para que pueda hacer un caso de negocio basado en datos reales, no que yo creo, que yo tuve, que eso, ¿verdad? Entonces, casi siempre publico la cantidad de usuarios de redes sociales de cada red. Publico, por ejemplo, ahora recientemente, qué es lo que busca el dominicano en Google, que desde hace 4 años es lo mismo, siempre busca los resultados de la lotería. ¿Qué es lo que busca el dominicano en YouTube? Música, entretenimiento. ¿Qué es lo que busca o cuáles son los sitios más visitados por los dominicanos? Ahí hay una combinación de redes sociales y otros sitios que no se pueden mencionar mucho. Pero vemos que si tú analizas ese comportamiento en navegación del dominicano, ya tú puedes entender más o menos por qué la transformación digital no está tan acelerada en varias partes del país. Porque nos estamos enfocando demasiado en el entretenimiento y en la diversión y el ocio. Es el uso que tú le das a la tecnología en realidad. Y hay poco de hacer negocio, de aprendizaje o de mejorarse en el aspecto humano o profesional. En efecto, eso es lo que revelan las estadísticas, porque ciertamente yo le doy seguimiento. Y como bien señalas, en el caso de las búsquedas, realmente Lotería lleva 4 años en el tope. Y es algo para quizás reflexionar. Sí, por ejemplo, de los 20 términos más buscados, 13 y 14 son relacionados a la lotería y los otros 2 son relacionados a las apuestas, o sea, MLB y NBA, o sea, que eso tiene que ver algo así. Entonces, ahí se ve como que la gente quiere dinero fácil y hacerse rico de un día para otro. Así es. Lo cual no me sorprende demasiado, pero sí me apena bastante. Ahí lo que yo creo, Darío, es que tenemos que tomar acción. Sí, claro. Ahí tú mencionabas todo eso y todo esto que tiene que ver con redes sociales, con juegos de azar, con contenido de adultos y ese tipo de cosas, es más que nada consumo. Lo que tú mencionabas ahorita, de que somos consumidores de contenido, no tanto creadores. Siempre me ha gustado, yo tengo un blog personal que lo tengo bastante abandonado, pero en el caso de Rocío, que es, yo creo que la persona más constante que yo conozco creando contenido, y es algo que yo admiro mucho de las personas que todavía se dedican a crear contenido más que a consumirlo.
yo creo que eso es algo que debería regresar y algo que deberíamos motivar y promover, que las personas dejen un poco el consumo y se dediquen un poco más a qué yo puedo aportar, qué yo puedo crear. Ojalá que no tuviera que ver necesariamente con música y dembow y todo eso, porque como que de eso ya hay demasiado. Demasiado. Pero sí, la verdad es que necesitamos que haya más creadores de contenido en este país. Y eso, a ver si esas estadísticas que tú mencionas, algún día podemos decir que Coursera, por ejemplo, sería un término muy buscado, o Khan Academy, cosas así. Udemy, que son sitios que te dan oportunidades de crecimiento, oportunidades de tú desarrollar una habilidad que te puede producir una cantidad de oportunidades de negocio y de trabajo que no cae mal. Ustedes como creadores de páginas web en su momento, luego como bloguero en su momento y luego que ahora se llama creador de contenido, ¿verdad? En este momento. Todo lo mismo. Que prácticamente es lo mismo. Uno sufre a veces esa sensación de que nadie lo está leyendo. Nadie lo está mirando. Porque yo conozco una persona aquí a mi lado que me lo ha dicho muchas veces. Yo mismo lo siento. Que uno siente que quiere escribir, pero como que, ¿para qué? ¿Vale la pena? Sí, es muy común. Pero yo creo que hay una cantidad y hay una calidad. Sí. Y yo creo que el que te sigue, cuando ve que tú creas un contenido original y útil, o de valor, como se le llama ahora, yo creo que esa calidad de seguidores es la que nos conviene tener. Porque vemos que lo masivo, lo que busca es el ocio y el entretenimiento. Entonces, tenemos contenido desechable. Sí, tenemos que construir esa base de gente que busca calidad, ¿verdad? O que quiere superarse a través de las tecnologías. Creo que esa gente es importante y eso me motiva a mí a seguir publicando, aunque solamente lo lean 10 personas, 100, porque yo sé que en su momento eso lo utilizarán en alguna clase universitaria, para alguna tesis, para algún caso de negocio, ¿verdad? Para progresar en su vida personal o profesional. Y yo creo que debemos seguir creando contenido de valor, aunque lo vea un pequeño grupo de personas. Sí, es una muy buena reflexión. Un buen espaldarazo, Rocío. Sobre todo, sí, sobre todo. Pero bien, pasando a otro tema, yo sé que has estado en temas de fintech últimamente, y esa es un área que es muy interesante y muy importante sobre todo. Y me llama la atención que creo que una vez más podemos decir que este país va un poco avanzado con respecto a la región. Me gustaría tu opinión sobre este tema. Sí, las fintech son empresas financieras tecnológicas que proveen tecnología al sector financiero o proveen servicios que el sector financiero no da porque considera tal vez que no es su blanco de mercado o porque no es la rentabilidad que ellos desean obtener. Entonces surgen estas empresas que llenan esos vacíos y nosotros tenemos una de las asociaciones más fuertes de Latinoamérica, a los fintech, la Asociación Dominicana de Empresas Fintech. Incluso los mapas de fintech que se han hecho por organismos internacionales, República Dominicana aparece como de los países que más fintech tiene, comparativamente con Centroamérica y ciertas zonas de América del Sur. Yo creo que aquí es importante la apertura que han tenido los bancos hacia las fintechs, porque en otros países los han bloqueado o no quieren que surjan o le ponen muchas trabas. Sin embargo, los bancos dominicanos han sido abiertos, han incluso comprado algunas, incluso se han asociado con algunas y están todas en AdoFintech. Todos los bancos están en AdoFintech viendo que están inventando los pequeños, que yo creo que eso es positivo porque al final tú lo que quieres es que un servicio beneficie a la mayor cantidad de población posible. Entonces nosotros tenemos un problema aquí de que hay más de la mitad de la población que no tiene una cuenta formal en un banco. Sí. Lo que se llama la inclusión financiera. Temor a que le cobren costos ocultos, temor, por ejemplo, a que le verifiquen sus finanzas, pero esas cosas tienen que desaparecer para que el país progrese. Entonces, las fintechs ayudan a la inclusión financiera. Permiten que personas que no puedan tener una cuenta en un banco, que no cumplan los requisitos, puedan abrir una cuenta. Ahora se puede hacer incluso remoto, una cuenta digital simple, simplificada, y pueden tener una serie de servicios que los bancos grandes no le quieren dar a esa población y luego se van graduando. Después que ya crean como ese historial crediticio, que pagan bien, que gastan bien su dinero,
ellos pueden emigrar a tener una cuenta bancaria en una institución más grande si quieren. Pero esa es la labor que está haciendo la FinTech dominicana, educando a la población a tener cuentas digitales y a poder tener acceso a servicios bancarios. Eso es sumamente importante, sobre todo por el dato que brindaste, y que ciertamente es algo que se repite incluso más fuerte en otros países de la región. Sí, porque que el efectivo al final le sale más caro a las personas. Porque Así con es. el efectivo no se crea el historial crediticio, no se le puede dar seguimiento, ni tú puedes controlar bien qué está gastando ese dinero. Si tú lo tienes en efectivo, eso se va sin tú darte cuenta. Sin Mientras control. si tú lo tienes ya en una billetera electrónica simple, en tu móvil que siempre tú andas con él, tú puedes ver en qué gasta la cosa y tú puedes pagar, facturar, recargar, hacer una serie de transacciones financieras sin necesidad de tener el efectivo en la mano. Más el peligro de que te asalten y te lo roben. Tú ves, ahí tú estás hablando de sal de la olla. Sí. Exactamente. Y al final todo está relacionado. Lo que Claro. la tecnología no la queremos por tecnología, sino para mejorar la vida de la persona. Exacto, lo que decimos aquí cada domingo. El objetivo de vía tecnológica es que la vida sea más cómoda, que la vida sea más fluida, que tengamos un buen uso de la tecnología, porque no vamos a tener un mundo sin tecnología, no es Así posible es. ya. De manera que hay que hacerle un buen uso. Y me parece muy esperanzador lo que dices de que los bancos, el sector bancario, apoya a las fintech en nuestro país, que ignoraba que no es igual en otros países. No, en otros países la bloquean. Para mí es absurdo eso, pero me parece muy esperanzador que en nuestro país eso esté caminando correctamente. Totalmente de acuerdo. Bien, hemos llegado a la parte final de esta interesantísima entrevista con Miten Ishio. Esperamos tenerte nuevamente por aquí en un futuro, porque contigo se pueden hablar de muchos temas, por lo mismo que decía Darío. Eres un referente y una persona que tiene una experiencia interesante a nivel local en todo este desarrollo que hemos tenido aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, como siempre, hablar con ustedes es un placer, no solamente en un escenario como este, sino fuera, donde nosotros reímos muchísimo y nos acordamos de los cuentos de cuando éramos jóvenes. Y No, ya, yo bueno, sigo- estoy a su yo orden. sigo- Yo sigo siendo un muchachito. Claro, tú tienes muchos años de juventud acumulada. Sí. Bueno, continuamos con vía tecnológica, jóvenes. Seguimos por aquí y ahora le toca el turno a Darío Martínez Valle con el segmento Sal de la Olla. Adelante, Darío. Bueno, gracias, Rocío. En el día de hoy en Sal de la Olla yo quiero traer una reflexión que yo he mencionado en ocasiones anteriores, y es sobre la vejez. ¿Estamos realmente preparados para la vejez? Y no me refiero a ser viejos, sino a poder tener una vejez digna, una jubilación, un retiro. La realidad es que anteriormente no teníamos ningún tipo de soporte para llegar a una vejez y tener alguna esperanza de que íbamos a poder afrontar nuestros costos de vida de una forma digna. A partir del 2003, cuando surgieron las famosas AFP, se nos vendió la idea de que con estas administradoras de fondos de pensiones íbamos realmente a poder tener finalmente una jubilación, una vejez digna. Pero ¿eso es así o tenemos que hacer cálculos importantes? Quisiera que esto fuera como una llamada de alerta para que cada uno de ustedes se ponga a pensar en su futuro. Vamos a envejecer, todos estamos envejeciendo cada día y es importante que pensemos en esto. Por ejemplo, ahora mismo las AFP en conjunto, el sistema de administradora de fondos de pensiones tiene 5 millones de personas afiliadas. Tú pensarás, wow, la mitad del país tiene AFP, pero no. Resulta que de esos 5.1 millones de personas afiliadas, solo hay 2.1 millones de personas que están activamente cotizando, es decir, están aportando a su fondo de pensión, lo cual implica que prácticamente el 20%, solo el 20% de la población dominicana está aportando dinero a su fondo de pensión, y eso es preocupante.
por eso, ¿realmente como país podemos contar con las AFPs? Parece que no, parece que es importante hacer ese tipo de cálculos. Y estaba buscando datos sobre cuánto dinero acumulan las AFP y es un número que me llamó mucho la atención. El patrimonio total de las administradoras de fondos de pensiones en conjunto, Rocío, es 1.2 billones en español. Es decir, 1.200 millones de pesos, que es un número bastante importante, bastante amplio. Uno pensaría, wow, ¿cuánto dinero hay en los fondos de pensiones? Pero vamos a hacer un par de cálculos más. Si esos 1.2 billones de pesos lo dividimos entre la cantidad de cotizantes, los 2.1 millones de cotizantes que tenemos, el promedio apenas son 600,000 pesos. Y con 600,000 pesos es muy poco probable que una persona pueda tener una vejez digna, porque no es simplemente que tú vas a vivir un año o dos con ese dinero, sino que tú tienes que vivir hasta el final de tus días, que se supone que, de acuerdo a la expectativa de vida, ronda los 80 años. De manera que con 600,000 pesos usted no puede pretender vivir 15 o 20 años de manera digna. Ahora, ese número de los 1.2 billones de pesos, hay algo que yo quisiera que la gente entienda. Ese dinero está ahí y es de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo que hay que entender. Ese dinero no lo pusimos nosotros solamente. Recordemos que a las AFP cada mes se aporta un porcentaje el empleado y otro porcentaje bastante mayor el empleador. Ese 1.2 billones de pesos, el 2.87 lo aporta el empleado, que representa unos 15,000 millones de pesos, y 89,000 millones de pesos son lo que ha aportado las empresas, nuestros empleadores. Lo cual, yo quisiera que ustedes me respondieran, yo no necesito la AFP, yo mejor ahorro yo. ¿Hubiéramos podido ahorrar esa cantidad de dinero? Yo no creo. El dominicano, y casi ninguna persona, tiene costumbre de ahorrar, y menos en esas cifras tan importantes. Entonces, el punto es que si hacemos una simple regla de Pareto, el promedio de patrimonio que hay por persona es 600,000 pesos. Pero vamos a decir que el 80% de los 2.1 millones de personas que tienen cotización en las AFP en este momento va a tener una pensión mucho menor de 600,000 pesos. No podemos contar con las AFP como única esperanza de tener una vejez digna, de tener dinero para poder mantener nuestro estilo de vida. La mayoría de las personas en este país no puede aspirar a tener una vejez digna con solamente contar con las AFP. ¿Son malas las AFP? No, no lo son. Como dije ahorita, no hubiéramos ahorrado nada de ese monto que tenemos si no hubiera sido por las AFP. No estoy en contra de las AFP, pero no podemos pensar que es lo que nos va a dar una vejez digna. Y eso de que el 30% del legislador eso es un disparate, porque no es verdad que vamos a poder utilizar ese dinero de manera productiva en este momento. ¿Cómo hacemos entonces para mejorar nuestras posibilidades de tener una vejez digna? Bueno, yo digo siempre que la salvación es individual. Usted es que tiene que fajarse a eso. Usted es que tiene que tomar ahora, y por eso hablaba de que esta es una llamada de alerta y una invitación a que usted piense, usted amigo mío, no yo ni Rocío, que usted piense en su futuro, en su vejez, y se decida hacer ahora más ahorro, más inversión, que empiece a diversificar. Y ¿por qué no que empiece a aportar más en el fondo de pensión? Que usted tiene esa libertad, usted puede aportar más de lo que le deducen en su empleo, pero que busque la manera de crear un fondo de pensión propio, quizás con sus propios ahorros y sus propias inversiones, o aumentando el fondo de pensión que ya usted tiene, para que al momento de que usted pueda retirarse o quiera retirarse, tenga más de 600,000 pesos, que es el promedio, porque francamente, señores, no podemos contar solo con las AFP para garantizarnos una vejez digna. Los quiero dejar con esta reflexión porque para mí es muy importante que
dejemos de estar contando con lo que realmente no tenemos. Y nos han vendido esta idea de que las AFP nos van a sostener en la vejez. Señores, no es tan así. Cada quien tiene que fajarse a crear su propia riqueza, y eso es la invitación que hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes acá en Sal de la Olla, en el programa de Vía Tecnológica. Así que denle cabeza a eso, que hay mucho trabajo que hacer, y es el momento ideal ahora para que usted se siente a decidir qué va a hacer para mejorar sus posibilidades de tener una vejez digna. Con esto les dejo y feliz resto del programa. Hemos llegado al final de Vía Tecnológica por este momento y le agradecemos mucho su sintonía, pero antes les dejamos con nuestra experiencia utilizando el vehículo eléctrico XPeng P5. Con esto ya nos despedimos y nos vemos la semana próxima. Hace unas semanas nos visitó Carlos Lantigua, socio fundador de Giga Auto, en Rincón del Experto de Vía Tecnológica TV. Y por supuesto, el tema que tratamos con él fue el de la movilidad eléctrica. Al finalizar su participación en Rincón del Experto, Lantigua nos dejó con esta reflexión. La experiencia de manejar un vehículo eléctrico cambia muchas de las percepciones que nosotros tenemos. Incluso visitar una ciudad que haya alta penetración de movilidad eléctrica es una experiencia totalmente diferente. Queremos decirles que nos encantaría darles esa posibilidad de vivir la experiencia, de probar un vehículo eléctrico por varios días, vean el comportamiento, cómo se consume la carga, cómo se siente, y que luego nos podamos encontrar y que ustedes entonces cuenten un poco junto conmigo cómo fue esa experiencia y cuáles son las dudas que surgen a partir de ahí. ¿Y qué les pareció realmente la tecnología? Porque es un paso importante. De inmediato, Darío Martínez Valle y quien les habla, asumimos el reto y lo primero que hicimos fue visitar las instalaciones de Giga Auto en Nuevo Centro, donde nos ofrecieron un pequeño tour de esta innovadora empresa dominicana, así como de lo que está ofreciendo, que es toda la línea de vehículos XPeng, así como los motores Horwing, todo eléctrico. Finalizado el recorrido, se nos hizo una demostración de cómo funciona un vehículo eléctrico y de cuáles son sus componentes y la tecnología que incluye, y para los fines, el modelo elegido fue el XPeng P7. Según el modelo que se elija, las capacidades, funcionalidades y accesorios de los vehículos, así como su diseño y el precio, van a variar. En el caso de los vehículos XPeng, algo que tienen en común es que todos tienen una pantalla cómoda en el tablero, donde tenemos acceso a nuestras aplicaciones, pero también a información vital sobre el vehículo y su desempeño, y los controles para realizar diversos ajustes. En esta misma pantalla también se puede elegir el modo de manejo con el que la persona se sienta más cómoda, el cual puede ser ecológico, deportivo, estándar o algo llamado X-Pedal, que es una tecnología propia de XPeng, donde se tiene la posibilidad de regenerar electricidad cuando se frena. En modelos como el XPeng P7, un sistema interno de luces se encarga de ajustar el ambiente interior según las preferencias y gustos del usuario, de manera tal que puede ser un ambiente relajado o más bien una iluminación para mantenerse alertas. Un conjunto de sensores y de cámaras, que en el caso de los modelos P7 y P5 son 13, todas de alta definición, se encargan de que el vehículo esté en control del entorno en todo momento. Esto significa que al estar manejando, el vehículo va a tener un reconocimiento del área, tomando en cuenta lo que hay delante, detrás y en los lados, ya se trate de peatones, de vehículos o quizás de animales u otros obstáculos. También, si el vehículo detecta que el conductor está haciendo alguna maniobra que pudiera resultar en una colisión, el sistema se encargará de emitir una alerta, la cual puede ser un apretón del cinturón de seguridad o también
En algunos casos, el vehículo mismo puede tratar de corregir la trayectoria que lleva para evitar un accidente. Este sistema de cámaras y sensores en conjunto permite que se tenga una visual de 360 grados del vehículo en todo momento, y esto resulta muy útil sobre todo a la hora de estacionarnos, ya sea que activemos la función automática de parqueo o que lo estemos haciendo nosotros de manera manual. Asimismo, resulta útil cuando estamos manejando en carreteras o en la calle, ya que ahí se tiene una perspectiva de todo lo que hay en el entorno y así podemos tomar medidas. Finalizada esta breve inducción, salimos a dar una vuelta de prueba en el vehículo que nos prestaron, que es el modelo Xpeng P5. Este es un vehículo que es un sedán, podríamos compararlo en tamaño con un Toyota Corolla, pero a pesar de ello, el espacio interior es mucho más amplio. Y esto se debe a que en este tipo de vehículos eléctricos no hay un motor delantero ni hay transmisión, y esto permite que ese espacio se pueda aprovechar. A la hora de manejar cualquier vehículo por primera vez, es siempre importante realizar ajustes al asiento, el guía y los espejos y cualquier otro elemento de manera tal que estemos en la posición más óptima para realizar esta maniobra. Para la mayoría de estos elementos, los controles están disponibles en la pantalla que está en el tablero. Lo único que no se puede ajustar por aquí es el retrovisor interior, pero ya todo lo otro es eléctrico. Xpeng P5 es un vehículo cómodo, espacioso e inteligente que está repleto de tecnología diseñada para asistir al usuario a la hora de manejar y con capacidad de estacionarse por su cuenta. Un dato curioso es que no tiene radio, siendo la idea conectar cualquier aplicación que ya tengamos en el móvil para los fines. El rango que ofrece este vehículo es de aproximadamente 450 kilómetros. Cuando se nos hizo entrega del mismo, para fines de la prueba, estaba con un rango de 425 kilómetros para recorrer. Luego de algunas diligencias durante los primeros días, decidimos hacer un viaje a Bonao y para ese entonces el rango era 305 kilómetros, lo cual es suficiente para ir y volver a la ciudad sin ningún problema. Y en efecto, al regresar a Santo Domingo, el rango estaba en 95 kilómetros. Xpeng P5 tiene la capacidad de detectar por su cuenta espacios hábiles para estacionarse. Esta es una maniobra que puede realizar por su cuenta, tomando en cuenta los obstáculos, así como el espacio que se va a ocupar. A la hora de cargar estos vehículos, la mejor opción son las estaciones de carga rápida, como esta de Evergo en el Supermercado Nacional de la Lope de Vega en el Distrito Nacional. Para que se tenga una idea de la eficiencia de este sistema, el vehículo llegó con un rango de 44 kilómetros y en apenas 20 minutos ya iba por 129 kilómetros. Algo a tomar en cuenta es que, al igual que ocurre en smartphones, la carga es rápida al inicio, pero ya hacia el final, cuando está casi al tope, se pone un poco más lenta.